Bienvenidos a este segundo video de Viajar, Sentir y Vivir. Yo soy Bego. Yo soy Iván. Y hoy les tenemos un video un poco accidentado. Y es que resulta que... No todo lo que uno planifica sale como uno lo piensa. Así que quédense hasta el final y acompáñenos en esta nueva aventura. Estrenándonos en la vida de viajeros, de las peores circunstancias a veces hay que sacar los mejores momentos. Y hoy les prometemos que van a tener un video espectacular donde van a ver paisajes hermosos una vez más. Ahorita goteó. Ahí va. Es que está todo esto emparamado de aceite. No pensábamos que estábamos listos, que estábamos dando nuestros primeros pasos, cosa que estamos haciendo, pero que íbamos a poder comenzar a andar. Nos pasó que tenemos ahora un bote gigante de aceite que no sabemos de dónde viene en realidad. Ahorita no sé si lo voy a lograr captar así, pero toda esta chapa, que no sé qué es esa tapa que está ahí, está emparamada de aceite. Hay goteó, no sé si lo vieron. Así que bueno, lo que íbamos a hacer mañana, que era nuestro segundo video, ya estaba programado, pues no lo vamos a poder hacer y tenemos que resolver. Así que bueno, nada, los vamos teniendo a todos al tanto y esperemos que no sea nada grave. Bueno, gente, ¿qué les podemos decir? Hay varios tipos de bautizos que tienen los rodanteros o los que viajan en auto, ¿ok? Y están los bautizos de fuego, que es cuando sales con tu auto a ver qué tal se comporta. Y están esos bautizos típicos que vas a pasar con tus primeras reparaciones mayores y no pensamos que nos iba a tocar antes de salir a rodar de verdad, verdad. No, y no sabemos nada de mecánica, así que, bueno, nada. Nos queda más que Esperar, hablar con un mecánico y aprender resolveremos. y ver qué nos depara Sí. este viaje. Sí, aquí estamos en Sahara con un inconveniente, vamos a llamarlo así, y es que su corazoncito Le hizo algo extraño, no es pum pum, pero... No sabemos qué pasa, no sabemos qué pasa, pero no quiere funcionar. Ahora, está funcionando, pero algo tiene. Sí, Así que vimos como una mancha, no sabemos si es aceite, no tiene la misma viscosidad, pero está mezclado con aceite. No entendemos muy bien. No somos mecánicos. No, tenemos que dejarla tranquilita, esperar el lunes, porque hoy no podemos hacer nada. Ya tenemos una cita para el lunes para que la vean con un amigo. Así que hoy lo que teníamos planeado no va a ser como lo teníamos planeado, pero de que va, va. Porque hoy se graba video. La ventaja es que en la Patagonia siempre hay algo hermoso que ver, Sí. sea rodando o sea caminando. Y hoy toca patitas, así que patitas para aquí te tengo, como decimos nosotros. Quédense hasta el final, van a ver un sitio espectacular al que se puede ir caminando sin gastar nada y con una vista de lujo. Esta Sahara paradita, no podemos hacer nada el día de hoy, pero lo que sí podemos es activarnos. Y como nosotros bien decimos que al mal tiempo, buena cara, pues hoy nos vamos de excursión y vamos a llegar a un mirador que queda del otro lado de la montaña. Es el mirador Arrayán, es bellísimo y vamos a mostrarles qué nos depara el camino.
Lácar, del que ya le hablamos en otro video, y aquí la gente viene a hacer muchísimas actividades. Hacen kayaking, hacen velerismo, salen también embarcaciones de paseo a las distintas playas del lago y otras actividades acuáticas. Del lago Lácar, cuando comienza la ruta 40, vamos a ver una bifurcación, y en esa bifurcación que está adelante nosotros vamos a cruzar o vamos a tomar el lado izquierdo. Y aquí estamos listos para comenzar el camino. Tenemos unos cuantos kilómetros para llegar hasta arriba. Se puede hacer en auto o caminando, y nosotros por supuesto nos vamos a ir caminando. La distancia desde el inicio de la ruta 40 hasta el mirador es de aproximadamente 4 kilómetros y tiene una duración de entre 45 minutos y 1 hora a paso normal. Y por supuesto, todo el camino es subida. La primera parte es un poco más leve, pero ya después se va poniendo más linda. Antes de llegar al mirador, en el primer tramo básicamente, hay un mirador, un pequeño espacio donde la gente se detiene para poder admirar la vista que va acompañando este primer tramo de la ruta. Unos metros más adelante se encuentran las instalaciones del ex Hotel del Sol, que en los años 70 fue considerado hotel de 5 estrellas. Hoy se encuentra parcialmente abandonado y en la planta baja funciona una dependencia municipal y algunos otros servicios. Bueno, y según lo indica este aviso, nos quedan 3 kilómetros exactamente para llegar al mirador, así que nos queda un ratito más de caminata. ¿Y cómo vamos hasta ahora? Hasta ahora vamos bien. Ahora es que viene la parte fuerte. Sí, así que vamos a ver cómo va ese aguante. Por esta vía, aparte del mirador, se le puede llegar también al Cerro Chapelco, quedando como unos 16 kilómetros aproximadamente, por una vía de ripio, pero con paisajes hermosísimos. Adicionalmente, también se le llega a la hostería y casa de té Arrayán. Todo el trayecto de aquí hasta el mirador es de tierra y piedras, así que en esta época el polvo que se levanta es como para venirse preparados. Algo a tener en cuenta es que esta es una vía muy transitada por ambos sentidos y no tiene paso peatonal, por lo que siempre hay que estar muy atento de los vehículos que vengan. Bueno, el sol hoy está inclemente,
y no tenemos ni idea de cuánto falta porque no está señalizado. Así que, ¿cómo vamos? Vamos. Del camino hay un aviso que hace señalización hacia el centro de equinoterapia y agarrando a mano izquierda en la misma ruta, la única salida que tiene a mano izquierda. Un dato importante es que municipio y gendarmería llevan a cabo un programa comunitario de equinoterapia destinado a chicos con discapacidad. Polvo y más polvo por todas partes, pero esto lo vale. Fíjense, estas bellezas mágicas que uno se va consiguiendo por el camino y que cuando no hay ruido te hacen sentir que estás en un sitio definitivamente especial. Durante el trayecto uno se va consiguiendo con muchos animalitos y perritos de los alrededores que son muy amigables, así que por favor trátenlos siempre con mucho cariño. Bueno, ¿Cómo vamos? Vamos. ¿Se siente? Sí. Pero vamos. Y por supuesto, en la medida que uno se va adentrando en la montaña, el paisaje se va poniendo cada vez más lindo. Seguimos sin saber cuánto nos falta por recorrer, pero lo que sí sabemos es que estamos en ruta. Así que vamos a continuar. Bueno, hemos llegado. Aquí hay dos miradores. Hay un primer mirador que es ese que están viendo allí. Y poquito después, como unos 20 metros después, 25 metros de repente, hay un segundo mirador. Pero ya les voy a ir mostrando la vista. Es de muerte. La casa del té nos queda a 400 metros, así que puede ser que nos animemos y terminemos de llegarle dentro de un rato. Pero antes vamos a entrar por el segundo mirador que tiene Arrayán. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Es sencillamente hermoso. Y lo que es justo, así que nos estamos comiendo una cosita con esta vista de lujo antes de continuar camino. Salimos de el mirador y vean los paisajes. Así de hermosos son todos.
tal cual como decía el aviso de abajo, como unos 400 metros después del segundo mirador, está la casa del té de aquí de Arrayán. Así que vamos a verla. La Casa de Té Arrayán es patrimonio histórico y arquitectónico de San Martín de los Andes y fue construida por René Dickinson, quien con solo 24 años llegó de Inglaterra en 1936 y, maravillada por el lugar, construyó bajo la dirección del arquitecto Cullen. Luego fue inaugurada en 1939 y, lamentablemente, 7 años después murió René. Hoy en día, la Casa del Té es un sitio muy visitado por residentes y turistas. Estamos locos de ver caicos, no sé cómo los llaman acá, pero para nosotros son de buena suerte. Son de buena suerte y son esos ángeles que nos vamos consiguiendo por el camino. Incluso aquí en la Patagonia hay gaicos, señores, hay gaicos. ¿Qué va a pasar con Sahara? Todavía no tenemos ni idea. Tenemos que esperar la próxima semana, pero seguro en el próximo video les vamos a estar contando y mostrando todo. Mientras tanto, el video de hoy llega hasta acá. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y no se olviden de suscribirse, Dar like, activen la campanita. y déjennos sus comentarios para leerlos. Y aquí terminamos. Después de ese paseo no pudimos resistir la tentación de llegar abajo y comprarnos unas papitas. Y él ni me espera. Bienvenidos a este segundo video de Vivir, Viajar y... No sé. Igual hay muchos lugares a los que uno puede viajar a pie. No, ya leí la noticia. Me va cayendo. Si bien en la vida siempre pasan cosas, lo más importante es buscar siempre sacar. Siempre estamos sujetos a que nos pasen cosas, pues lo más importante, no, pues, eso pues. Yo soy venezolano.